Tu problema, hermano, es que siempre has sido demasiado bueno. Quizá. Puede ser. Pero sigo creyendo que me parezco más a mamá que tú. Ya sabes, mucha personalidad. Llevo mejor la vejez. Hermano, no es necesario que te destruya. Ríndete. Rinde tu mundo. Siempre necesitas tener público, bobo. Te diré una cosa. No he practicado la magia desde hace mucho tiempo. Pero quiero enseñarte un truco que me enseñó mamá cuando tú no estabas. Es para ocasiones especiales como esta. Ah, sí. Una cosa más. Me alegro de que te cambiases el apellido, hijo de perra. Sin duda, las películas animadas han sido la infancia de muchas personas, principalmente películas de Disney, Pixar o DreamWorks, aunque quizá también hayan agarrado cariño a más de una obra de algún estudio menos conocido, o igual al revés, alguna película de un estudio conocido, pero sin ser la película en cuestión muy conocida. Pero, ¿qué pasa cuando son ambas cosas las que se cumplen? Y si además es una película que no está terminada, a pesar de haber tardado casi 30 años en hacerse hasta su abandono. ¿Y si te dijera que existe una película así? Bueno, si te interesa, quédate a ver este vídeo, para averiguar qué pasó con una obra del Lost Media, que podría haber quedado como un clásico del cine animado, de no haber sido por su trágico final. Vamos a darle. Detective Van de Cobbler sigue a Tack, un zapatero tímido que vive en una ciudad donde la gente parece estar ocupada con sus propios asuntos. Un día, se ve involucrado en una lucha por una valiosa pieza de joyería que tiene el poder de controlar la suerte. Un ladrón, que quiere robarla, se cruza en su camino, y sin quererlo, Tack termina enamorándose de la princesa Yum Yum, pero debe enfrentarse a su propio miedo y a los planes de un sultán llamado Zigzag, que busca tomar control del reino. Mientras el ladrón, que es bastante torpe, también se ve arrastrado por el caos que él mismo desata. Bien, esta vendría siendo la historia de la película. Ahora, echémosle un repaso a su historia. Bueno, para entender la historia de este largometraje, primero debemos remontarnos en el tiempo al inicio de todo, al trasfondo, a conocer al artista detrás de la obra. Richard Williams nació en Toronto, Canadá. Desde muy joven, tuvo una gran fascinación por los dibujos y las historias, principalmente por dos razones: una, que su madre le leyera el relato arábigo de las 1001 noches, y la segunda, el haber visto la película de Blancanieves de Disney. Estas dos experiencias fueron las que sembraron en él ese deseo por dibujar y contar historias. Así fue, como ya de adulto, se mudaría a Londres para trabajar animando distintos anuncios publicitarios, entre los cuales se encuentran algunos que le harían ganar más de un premio. Por esta época también hizo sus primeros cortos, que demostraron algo que sería muy característico de Richard de aquí en adelante, que era extremadamente perfeccionista, cosa que haría que más de una vez entregara sus trabajos tarde, pero que estos fueran de una calidad asombrosa, al no conformarse fácilmente y trabajar arduamente hasta conseguir lo que él quería, si es que sabía lo que le iba a llenar. Quédate con esto, porque será muy importante después. Durante los años 60, Richard ya había estado haciendo exitosos cortometrajes, y participando en algún que otro proyecto animado, pero él decidió que iría un paso más allá, y empezaría a crear su propio largometraje. En 1964 crearía su propio estudio de animación, y fue gracias a un socio comercial suyo, que conoció los cuentos de Nasruddin, un personaje del folclore musulmán, a menudo comparado con Don Quijote de la Mancha. Así es, de donde el semen no mancha. Pues ambos personajes son cuerdos en su locura, por decirlo de alguna manera. Estas historias le fascinaron, recordándole a su experiencia con las 1001 noches, y dándole a su hermano una idea: crear unos bocetos de personajes basados en esas historias, y, quizá hasta hacer una película de estos. Y bueno, a Richard le gustó tanto la idea, que decidió intentar hacerla realidad. Así fue como empezó la creación de Detective Van de Cobbler. En un principio, no contaría con ningún otro estudio para ello, sino que la haría él mismo con el suyo, con el dinero que ganaba con sus encargos.
La película usaría técnicas ingeniosas de animación, que incluían personajes con movimientos fluidos, dinámicos y constantes, juegos de perspectivas y cámara, entre otras cosas flipantes. Para conseguir todo esto sin caer en la locura máxima, Richard reunió un equipo de animación de 40 personas, que incluía, entre muchos, a un veterano de la animación en Warner, que había trabajado en los Looney Tunes. También logró contactar a un reconocido diseñador para hacer los fondos. Para aquel entonces, la película estaba destinada a llamarse El sorprendente Nasruddin. Sin embargo, poco después del inicio de la producción del proyecto, las cosas ya demostraban ir de manera muy lenta, principalmente debido al perfeccionismo extremo de Williams, que ya te mencioné. Richard quería disparar al máximo la calidad técnica, cosa que llevaría al proyecto a tardar décadas hasta el final de su producción, pero ahora llegaremos a eso. Didier Van de Cobbler pasaría por muchos cambios, como por ejemplo, cambios de título, pasando a tener nombres como The Majestic Fuel, o simplemente Nasruddin, hasta llegar a su nombre final. Pero la mayor cantidad de cambios, probablemente se produjera en 1992, fecha en la que Warner intervino en la película, pues en 1988 habían acordado ayudar a Richard, quien había estado muy atareado al trabajar tan duramente en su película, mientras participaba en proyectos como Quien engañó a Peter Rabbit. Esto claro, con la condición de que terminara la película en un plazo determinado. Williams, otra vez, debido a su perfeccionismo técnico, no logró acabarla a tiempo, y, pues pasó lo que ya dije. Richard perdió el completo control de su proyecto, y Warner se quedaría con este. En los 90s, y con algo de prisa, Didier Van de Cobbler, a pesar de no estar terminada, fue lanzada por el estudio, con muy poca promoción, y con cambios con el objetivo de hacerla más comercial, que arruinaron la esencia visual de la obra. También por ese entonces salió Aladdin, de Disney, que opacó a Didier Van de Cobbler, dejando a la película que literalmente llevaba décadas en producción antes que Aladdin, como una copia barata, y debido a todo esto, la película fue un fracaso, y dejó de presentarse al público prematuramente. Aún así, recientemente se ha estado apreciando bastante la película, más que nada gracias a una versión recuperada del filme, subida a YouTube, y que por tanto, tú mismo puedes ver. Aunque es una pena, ya que Richard moriría en 2019, sin haber podido cumplir su sueño de lanzar su película él mismo y como él quería. A pesar de esto, seguramente pudo ver como mucha gente se apasionaba por la pieza de los media. Gracias por ver este vídeo. Si te gusta mi contenido, no dudes en suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Hasta otra, camarada. Dale like y suscríbete para cumplir mi sueño de enamorar. Los impuestos bajos son y hay vacas a montón y a de yo podré